tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta clase vamos a estudiar topología. El concepto de topología es muy importante y está presente en el estudio de todos los análisis matemáticos. Nosotros vamos a focalizarnos en esta ocasión en el estudio de la topología más que todo en R2, pero vamos a analizar en este caso un poquito de R2 y R3 para hacer el estudio de los entornos, ¿bien? Es muy importante que le presten atención a esta parte porque muchas veces no se le da importancia y uno lo está usando todo el tiempo en el estudio del análisis, ¿bien? Entonces, si uno no lo aprende bien en su momento, después puede traer problemas más adelante, ¿bien? Entonces, bueno, comencemos con la definición de entorno. Dice un entorno en B igual a Rn, lo hacemos general, después vamos a particularizar. De centro x0 que está en Rn, fíjense que este x0 yo lo puse con doble línea porque es un vector. Hay algunos profes que lo pueden poner, por ejemplo, X y una línea encima, porque es otra notación de vector. Hay varias, digamos, notaciones. No se preocupen por eso, usen la que use el profe de ustedes, no hay ningún problema, ¿sí? Y radio R, que está en los reales positivos, es el conjunto denotado por, y decimos, B sub R X0 son los valores en Rn, o sea, los vectores que están en Rn, tal que tienen distancia al X0 más chico que R, ¿sí? Y cuando uno habla de distancia, la distancia, digamos, que nosotros conocemos, o la distancia usual, vean, es la norma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de distancia de un punto a otro, hablamos de la norma de la diferencia, ¿bien? Porque estamos en Rn y esa es la distancia usual. Ahora vamos a ver algunos ejemplos como para entender qué significa esto, que la norma entre los dos puntos sea más chico que R. Quizás ya lo han visto igualmente en una materia anterior, pero lo vamos a repasar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a B igual a R, ¿no? Como que me vuelvo, digamos, a uno de los primeros análisis y digo B sub R en A. ¿Qué sería B sub R en A? Bueno, vamos primero con la definición según lo que tenemos acá. Serían los X que están en Rn. ¿Y por qué puse X sin línea doble y acá tiene línea doble? Y bueno, porque acá en particular un vector que esté en R es un número real, ¿bien? Entonces no hace falta ponerle línea doble porque yo estoy particularizando a R. Bien, por eso cambié la notación. Digo, acá le puse A, fíjense, cambié el X0 por A, pero no pasa nada, también es un número real, bien. Entonces son los X que están en R tal que la distancia, bien, de X a es más chica que R. Fíjense que la distancia en R es el módulo, ¿no? Y cuando uno estudiaba el módulo, digamos, en materias anteriores, uno decía, bueno, si yo tengo el módulo de la diferencia más chica que R, eso significa que los puntos están entre A menos R y A más R, ¿no? Entonces estamos hablando del intervalo abierto A menos R, A más R, que tiene como centro A. ¿Bien? Eso sería entonces lo que es la bola en R. Bien, ese entorno en A. Bueno, ahora, en R2, esto ya se pasa a dos dimensiones. Entonces, el puntito ese X0, yo le puedo decir que tiene la forma AB. ¿Bien? Entonces también los X tienen la forma XY. Entonces digo, una bola centrada en R, centrada en AB de radio R, son todos los puntos de R2 que están a distancia de AB más chica que R. Y la distancia, con la norma euclidiana, es la raíz cuadrada, ¿sí? De x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. También uno lo que podría hacer es primero restar los vectores, calcularle norma y te termina dando esto, ¿sí? Bueno, ahora, para poder entender, digamos, por qué hicimos esta figura acá, recordemos, quizás alguien lo ve y ya sabe por qué eso es así, pero bueno, por las dudas recordamos que esta, digamos, es la fórmula de un círculo, ¿sí? De centro AB y de radio R, ¿bien? Entonces, cuando yo digo que esto sea más chico que R, es toda la parte interna del disco sin el borde, ¿bien? Sin el borde. Entonces, está centrado en AB y tiene radio R, ¿bien? Bueno. Análogamente, cuando uno trabaja, digamos, en R3, ¿qué sería una bola centrada en A, B, C ahora? Bien, y de radio R. Serían, de nuevo, los X y Z que están en R3, tal que la norma es más chica que R. La diferencia, digamos, está simplemente en la dimensión, ¿no? Porque la definición es la misma. La norma también se define así porque se generaliza así para R3. Y esto, digamos, recordando que cuando tengo esto es una esfera, ¿sí? De radio R centrado en ABC, es el interior de la esfera, sin la cáscara. ¿Bien? Entonces, de nuevo, la bolita en R es un intervalo abierto.
¿bien? La bola en R2 es un disco abierto. Y para R3 es la esfera, pero sin la cáscara, ¿sí? Es como la esfera abierta, ¿bien? La parte de adentro. Bueno, complementando un poquito esta definición de entorno, vamos a decir qué sería ahora un entorno reducido, ¿bien? Un entorno reducido básicamente es lo mismo que antes, solamente que acá le agregamos que la norma tenga que ser mayor a 0. ¿Y qué implica que la norma tenga que ser mayor a 0? Es una restricción más, ¿no? Me está pidiendo que el x no sea igual al x0. Entonces, en todo lo que hicimos recién, si yo ahora tuviese que definir lo que sería la bola reducida, bien, fíjense, acá lo voy a cambiar para que lo vean. Entonces, esperen, voy a borrar acá para que esto no se les haga lío. Si yo tuviera que dar ejemplitos ahora de eso, yo tendría que poner acá, ¿no? Agregarle x que está en R, tal que 0 más chico, ¿no? ¿Y en qué me cambia eso? Que ahora el A no está, ¿sí? Es como que al intervalo, digo yo siempre, lo pincho en el A. El A no está dentro de ese conjunto. Lo mismo pasa con la bola acá, si yo pongo, bueno, acá me quedo medio sin lugar, pero 0 más chico, ¿no? Esto, acuérdense después de cambiarlo, este lo voy a sacar para que no se les haga lío acá con mayor a 0. ¿Qué va a hacer la diferencia? De nuevo, pincho el disco, ¿sí? El centro no va a estar, porque fíjense que para que esto no sea 0, ¿sí? Para que esto no sea 0, no tiene que ser que el XY sea igual a la B. Entonces, todo el disco, pero salvo el centro. Y lo mismo pasa en la esfera, ¿sí? En la esfera, si yo acá pongo también tal que 0 es más chico que esto lo borro para que no se les haga lío, es lo mismo, pero para que no tengan que poner la fórmula dos veces. Entonces, pincho el centro. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es un poco la diferencia, digamos, de lo que es un entorno a lo que es un entorno reducido. Van a ver que en la parte práctica tienen un ejercicio donde, bueno, practican un poquito con las bolas y tienen que hacer, digamos, la diferencia entre entorno y entorno reducido. Bueno, ahora vamos a trabajar con la clasificación de puntos en el espacio y vamos a ver otros conceptos de topología que son muy importantes también. Bueno, entonces ahora vamos a ver la clasificación de los puntos del espacio respecto de un subconjunto A que está en Rn, ¿bien? Entonces vamos a clasificar por un lado los puntos y por otro lado el conjunto que estamos tomando, ¿sí? Los puntos se clasifican respecto al conjunto y el conjunto por sí solo uno puede saber, digamos, como subconjunto de Rn, cuál de estas tres clasificaciones tiene. En cuanto a los puntos, las definiciones que vamos a ver son de punto interior, de acumulación o punto límite, aislado, frontera o exterior, ¿sí? Y de conjunto vamos a ver abierto, cerrado y acotado, ¿bien? Cabe aclarar que ya después lo voy a volver a repetir igual cuando avancemos un poquito en las clasificaciones, que las clasificaciones no son excluyentes, ¿bien? Entonces puede ser, por ejemplo, que un conjunto sea abierto y sea cerrado, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con eso. Eso también hay que cambiarlo un poco porque cuando uno estudia al principio, por ejemplo, alguna materia de análisis muy inicial, uno tiene la noción del intervalo abierto o intervalo cerrado. Pero acá los conjuntos pueden ser abiertos y cerrados, pueden ser solo abiertos, solo cerrados, ¿bien? Entonces, bueno, eso también es una noción que tenemos que empezar a cambiar. Un recordatorio muy sencillo, primero antes de empezar con todas las clasificaciones, es lo que se denota como A complemento, ¿sí? Este es el complemento de un conjunto. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Son todos los puntos que están en Rn, pero que no están en A, ¿bien? Entonces, imagínense que todo este círculo más grande es Rn y esto es A, entonces lo que está en rojo es el A complemento, ¿bien? Por eso digo, es todo lo que está en Rn que no está en A, ¿bien? Bueno, eso es un poquito para recordar de teoría de conjuntos. Ahora sí, nos vamos con la primera definición, clasificación de lo que es un punto interior, ¿sí? Dice, un P que está en Rn se denomina punto interior de A, su conjunto de Rn, si solo si existe un entorno de P incluido en el conjunto A, ¿sí? O sea, tiene que haber toda una bolita centrada en el punto que esté contenida en A. Por eso dice, existe un R positivo tal que una bola de radio R centrada en P esté toda contenida en A, ¿bien?
Para entender estas definiciones, vamos a ir tomando un mismo ejemplo y le vamos a ir aplicando todas las definiciones para que vayamos entendiendo entonces cómo aplicarlas, ¿sí? En este caso, nosotros tomamos este conjunto, que ahora vamos a explicar un poquito cómo lo graficamos, ¿sí? Dice, son los x y que están en R2, tal que el módulo de x es menor o igual que 1, eso significa que x está entre menos 1 y 1, incluyéndolos, ¿bien? Y el y dice módulo menor a 2. Eso significa que el y está entre menos 2 y 2, pero sin incluirlo, porque dice menor. ¿Bien? Y además de todo ese conjunto, unido el puntito 2, 1. ¿Bien? Si estaba adentro, bueno, ya estaba incluido. Pero si no, lo tengo que graficar aparte. ¿Sí? O sea, si este punto estaba acá adentro, bueno, obviamente digo, la unión lo absorbe. Pero si no, lo grafico aparte, como es en este caso. ¿Bien? Bueno. Primero vamos a dibujar este rectángulo. Fíjense que el rectángulo, como habíamos dicho antes, no incluye, bien, a los valores de y igual a 2 y igual a menos 2, pero sí incluye a x igual a 1 y a x igual a menos 1. Por eso las rectas son acá continuas y acá son punteadas, ¿bien? Este rectángulo representa a este conjunto que tenemos acá, por supuesto que toda la parte de adentro, ¿bien? O sea, cuando uno lo grafica, digamos, es todo lo que está en su interior, ¿no? Incluido estos bordes sí y estos no. Y además, como dice unión el 2, 1, lo dibujo aparte. ¿Bien? Entonces, este es el conjunto A. La pregunta, digamos, que nos hacemos es, ¿cuáles son los puntos de A que son interiores? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a analizar. Supónganse que yo me paro en un puntito que está adentro, ¿sí? Del rectángulo. Bueno, entonces digo, me pregunto, ¿ese punto es interior a? Bueno, entonces yo tengo que ser capaz de poder dibujar una bolita alrededor, ¿sí? Y que esa bolita esté contenida en A. Bien, acá en este caso no hay problema porque me puedo tomar cualquier radio, ¿sí? O sea, por supuesto que tan chiquito como para que no pase esta línea ni la pase a esta, pero veo que sí se puede. Bien, entonces todos los puntos que están en la parte interior, digamos acá, digamos si yo punteara todo esto, si yo lo punteara, todavía no me paré en un borde, a eso voy, todo lo que está en la parte interior de la parte, digamos, está dibujada en rojo, son puntos interiores. Bien, bueno, sigamos viendo, ¿sí? Ahora supónganse que yo me paro acá. Ah, bueno, pero ahí ya tengo un problema, porque ese punto ni siquiera estaba en A. Bien, porque estaba punteado. Entonces, menos va a existir una bolita que esté contenida en A, porque ni siquiera el punto está. ¿Se entiende? Así que todo punto, digamos, si yo me paro acá, por ejemplo, entonces este no, este habíamos dicho que sí, este no, por ejemplo, porque está fuera, una vez que ya está fuera de A, o sea, ningún punto, digamos, que no esté en A va a ser interior. Eso es muy importante, ¿sí? Después, por ejemplo, me paro en ese está en A, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que por más de que yo me esfuerce y haga una bolita tan chiquita como yo quiera, esa bolita jamás va a estar contenida en A, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente él está en A. Pero, digamos, no voy a lograr, aunque la haga muy chiquita, que toda la bolita esté en A. Entonces, este punto tampoco es interior. Ahora, yo me paro, por ejemplo, en este borde, ¿sí? Bueno, en ese borde, trato de hacer una bolita. Claro, lo que pasa que ahí, ¿qué va a pasar? La mitad de la bolita me queda afuera. Bien, o sea, todo lo que esté de este lado, todo lo que esté en la parte derecha de la bolita, nunca va a estar en A. ¿Sí? Entonces, al final, como que la conclusión de este ejercicio es que los puntos interiores de A son solamente los puntos que están en el interior del rectángulo, válida la redundancia, ¿no? O sea, en todo el interior, salvo los bordes, ¿bien? Saco los bordes y me quedo solo con la parte interna, ¿bien? Bueno, el conjunto de todos los puntos interiores de un conjunto se llama interior del conjunto, ¿sí? Entonces, acá en este caso, el conjunto de los puntos interiores de A se denomina interior de A. Bien, entonces cuando a mí me digan calcule el interior de A, es encontrar todos los puntos interiores y escribirlo en modo de conjunto, ¿sí? La notación es int A. Dice, en nuestro ejemplo, bueno, acá yo les puse cómo sería el conjunto del interior, ¿sí? Sería todos los xy que están en R2, tal que el módulo de x es más chico que 1 y el módulo y es más chico que 2, ¿sí? Que termina siendo, como les dije recién, este rectángulo que está abierto, ¿bien? Bueno. Entonces ahora hacemos otro pizarrón y seguimos haciendo esta clasificación de puntos.
Bueno, entonces, en base a la definición anterior, vamos a definir lo que es un conjunto abierto, ¿sí? A se denomina conjunto abierto cuando todos sus puntos son interiores. Bien, en otras palabras, es abierto si solo si el interior de A coincide con A. Fíjense que en el ejemplo anterior, que bueno, justo acá lo tenemos también graficado porque vamos a hacer otra clasificación, el conjunto A no es abierto porque el interior de A no coincidía con A. Recuerden que el interior nos daba solamente el interior del rectángulo, y eso no es todo A, ¿bien? Bueno, una observación que me parece importante, también para cuando uno hace la parte práctica, para ya excluir esos puntos, es que si P no está en A, entonces P no puede ser un punto interior de A, ¿bien? Bueno, en el ejemplo anterior, A tenía puntos que no eran interiores. Teníamos estos puntos, por ejemplo, el 1, 0, ¿sí? Que está acá, ese punto no era interior, el 2, 1 no era interior, y el 1, 2 también porque está justo en el bordecito, tampoco eran puntos interiores. Bueno, ahora vamos a definir lo que es un punto límite o de acumulación para seguir con la clasificación de los puntos. Dice, sea P que está en Rn, P se denomina punto límite de A, o también punto de acumulación, es la misma definición, sí, solo sí, todo entorno reducido de P, entorno reducido, o sea, una bolita que no tenga P, o sea, en el centro, tiene al menos un elemento de A. Entonces, sí, solo sí, todo entorno reducido de P tiene al menos un elemento de A. ¿Qué significa eso digamos, en cuanto a las bolas reducidas? Que para toda bola que se tiene que cumplir, para toda bola, digamos, un entorno reducido, una bola que no contenga el punto, intersección con A tiene que ser distinto del vacío. Bien, para toda R. No es que exista una, es para todas las bolas centradas en P, ¿sí? Intersección con A tiene que ser distinto al vacío. Por eso acá yo les puse, si encuentro un entorno reducido, un entorno, que existe uno, que no tiene ningún elemento del conjunto A, entonces P no puede ser un punto de acumulación de A, ¿sí? Volviendo al ejemplo anterior que teníamos acá, fíjense que, por ejemplo, en este, uno dice, ay, pero vos te tomás la bolita y intersección con A lo tiene a él. No, porque la bolita tiene que ser un entorno reducido, o sea, salvo él. Bien, entonces, yo me tomo una bolita alrededor de él, ¿sí? Pero tengo que sacarle él. Lo intersecto con A. ¿Hay alguien? No. Entonces, este punto no es de acumulación. Tomo uno de adentro. Bueno, si tomo uno de adentro, le hago una bolita alrededor, excluyendo a él. Intersecto con A. ¿Hay algo? Sí, porque todo está, digamos, todo está en A. Bien, justo está contenido, por lo que habíamos visto el punto interior. Bien, perfecto. Ahora tomo un punto que está en el borde. ¿Sí? Tomo una bolita alrededor. Intersección con A. ¿Hay algo? Sí, porque la mitad de esta bolita hay algo de intersección con A, ¿sí? Todos estos puntos hacen intersección. Bien, así que ese punto es de acumulación. Tomo uno que está acá. Y usted mira, pero ese punto no puede ser porque ese punto no está en el conjunto A. No, no importa, porque en realidad me dice, tomate una bolita alrededor, salvo ese punto, digamos, y hace la intersección. Si hay algo, es punto de acumulación, si no, no. Si hay todo esto. ¿Se entiende cómo es? Entonces, esto del punto de acumulación, lo que termina pasando es que en nuestro caso termina siendo todo el rectángulo cerrado. ¿Bien? Salvo entonces ese puntito y agregamos estas dos líneas. O sea que también estamos descubriendo, que ahora vamos a hacer una serie de observaciones, que un punto puede ser de acumulación y no estar en A. ¿Bien? Porque, por ejemplo, agregamos estos puntos de estas rectas, ¿bien? Que no estaban en A y sin embargo son de acumulación. ¿Bien? Bueno, el conjunto de los puntos de acumulación de A forman la acumulación de A, así se llama, y en nuestro ejemplo la acumulación de A va a ser el rectángulo cerrado que se denota de esta forma, ¿bien? Ahora, en un próximo pizarrón vamos a dar algunas propiedades, digamos, de estos puntos de acumulación y vamos a seguir estudiando los puntos y conjuntos. Bueno, entonces ahora veamos algunas observaciones acerca de los puntos de acumulación. Pueden existir puntos de acumulación que no pertenecen al conjunto A, ¿sí? O que no pertenezcan al conjunto A. En nuestro ejemplo, por ejemplo, el 1, 2 no estaba en A y sí era de acumulación. Ese es el ejemplo. Pueden existir puntos de A que no sean de acumulación. En nuestro ejemplo, el 2, 1 estaba en A, pero no era de acumulación. En este caso en particular, en que está en A, pero no es de acumulación, tiene un nombre especial y se llama punto aislado, ¿sí? Que acá lo estamos definiendo. Bueno,
Todos los puntos interiores de A son también puntos de acumulación, ¿no? Fíjense que para ser punto interior tenía que existir un entorno que esté todo contenido en A del punto. Bueno, si nosotros para hacer de acumulación necesitamos que todo entorno reducido del punto tenga intersección con A, bueno, si está todo contenido, imagínense el entorno, eso va a estar pasando. Bueno, ahora vamos a definir lo que son los puntos frontera. ¿Bien? Dice, sea P que está en Rn, P se denomina punto frontera de A si todo entorno de P tiene elementos de A y elementos que no son de A. O sea, tiene elementos de A y de A complemento. Yo tomo un entorno y tiene que tocar a los dos lados, a A y a complemento, ¿sí? En otras palabras, para todo R, o sea, cuando dice para todo R está diciendo para todo entorno, ¿sí? Porque después lo va a trabajar con entornos. El entorno intersección A tiene que ser distinto del vacío y el entorno intersección su complemento tiene que ser distinto del vacío, ¿sí? Los puntos frontera de A se definen lo que es la frontera de A y se denota como FR de A. ¿Bien? Bueno, veamos algunas observaciones y definiciones respecto a este nuevo concepto. A partir de este concepto, digamos, vamos a definir otros nuevos. Fíjense, si la frontera de A está contenida en A, entonces decimos que A es un conjunto cerrado. Entonces ahí ya tenemos la forma de ver cómo saber si un conjunto es cerrado. Le calculamos la frontera y si la frontera está contenida en el conjunto, entonces decimos que es cerrado. Lo mismo cuando definimos conjunto abierto, ¿sí? O sea, nosotros para ver que un conjunto es abierto, lo que hacemos es calculamos el interior y si el interior es igual al conjunto, es abierto. ¿Sí? Esas son las técnicas ahora que tenemos para ver si un conjunto es abierto y o cerrado. Bueno, si algún punto frontera de A no pertenece al conjunto A, entonces A no es cerrado. O sea, está reforzando un poquito lo que dice acá. Ningún punto interior puede ser punto frontera, porque si es interior, todo el entorno está contenido en A. Entonces no puede estar tocando el complemento. ¿Bien? Todos los puntos aislados son puntos frontera. Esto también, ¿no? Definimos la clausura de A como interior de A, unión, frontera de A. Esta es una nueva definición, se define así. Es el interior, unión, la frontera. Bueno, si nosotros volvemos a el ejemplito que estábamos trabajando antes de este conjunto A, ¿sí? Este era el ejemplo. ¿Bien? Ahora nosotros tenemos que ver entonces cuáles son los puntos que cuando yo le tomo un entorno está tocando a los dos lados. Ahora, hay algo muy interesante. Nosotros vimos que si un punto es interior, a ver, déjenme ver dónde estaba, que lo habíamos dicho. Acá, ningún punto interior puede ser punto frontera. O sea, ningún punto que esté adentro del rectángulo, adentro, ¿sí? Sin los bordes, puede ser un punto frontera, porque eran interiores. ¿Sí? Entonces ahí ya estas observaciones ya me están sirviendo para ir descartando. Ahora, si yo tomo un punto, por ejemplo, acá en este borde, ¿no? En este borde y me tomo un entorno cualquiera, el que yo quiera. ¿Ven que siempre toca A y A complemento? ¿Sí? Lo mismo pasa si yo me tomo uno acá. Toca A y A complemento. Si me tomo uno acá, en este borde. De nuevo, toca A y A complemento. Me tomo uno en este otro borde. Toca y A complemento. Ahora, si yo me tomo uno afuera de A, bueno, ahí ya estoy, ahí, afuera de A, digo, perdón, afuera de todo el rectángulo, ¿no? Me toco uno acá. Bueno, ahí ya no, ¿sí? Porque en ese caso, fíjense que el entorno, ¿qué está pasando con el entorno? Todo el entorno está contenido en el complemento, no está tocando A. Ahí tengo un problema entonces. Pero este puntito, que era justamente aislado, fíjense que ahí, si yo tomo ese puntito toca A porque él está en A. Y el resto toca el complemento. Entonces, lo que estamos diciendo es que la frontera va a estar formada por las dos líneas de este costado, las dos líneas de arriba y de abajo y el puntito, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que definir este conjunto, unirlo a este y unirlo a este para poder definir la frontera, ¿sí? Entonces, la frontera va a ser, fíjense, ¿qué son estas dos líneas? Son los puntos de R2 cuyo X tiene módulo 1, porque fíjense que está siempre ahí clavado en esos dos puntos, ¿sí? Módulo 1. Pero el Y se mueve entre menos 2 y 2. Entonces lo mismo que decir que son los XY que están en R2, tal que el módulo X es 1 y el módulo Y es menor o igual que 2, para que se muevan todas las dos rectas. En este es muy similar, nada más que tenemos que decir que el módulo de Y es 2, porque estoy acá o acá en Y,
Y el x se mueve entre menos 1 y 1, que es lo mismo que decir que el módulo de x es menor o igual que 1. ¿Bien? Unión, el punto. Ese lo pongo así. ¿Bien? Bueno, una vez que definimos la frontera, ahora es importante ver si el conjunto es cerrado o no. Fíjense que la frontera no está contenida en A, ¿no? Porque, por ejemplo, estas dos líneas no están en A. Entonces no está contenida toda la frontera, porque esas dos líneas no están en A. ¿Bien? Entonces, por eso no puedo decir que el conjunto sea cerrado. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora en otro pizarrón seguimos un poquito más con estas clasificaciones. Bueno, entonces ahora vamos a definir puntos exteriores. Fijémonos qué dice. Si AP que está en Rn, P se denomina punto exterior de A si existe un entorno de P que no tiene elementos de A. ¿Sí? Un entorno de P que no tiene elementos de A. En otras palabras, tiene que existir un entorno que esté todo contenido en el complemento de A. ¿Sí? Eso es importante porque fíjense que ya cuando el punto esté en A, y ya no va a ningún entorno que esté todo contenido en el complemento, porque ya el punto no está. ¿Bien? Entonces, ahí nos está diciendo algo importante. Bueno, el conjunto entonces de puntos exteriores de A se denomina X de A. Volviendo un poquito al ejemplo que teníamos antes, para uno analizar, digamos, el ejemplo, cuáles puntos son exteriores y cuáles no, yo acá les hice como un mapa, pero veamos punto a punto para entender un poquito por qué tenemos esa clasificación. Entonces, si yo me tomo este puntito que está acá, ese punto, digamos, es interior, o sea que va a existir un entorno que está todo contenido en A, o sea que no puede existir un entorno del punto que esté todo contenido en A complemento. Pero además de eso, ya el punto está en A, así que jamás puede ser un punto exterior, ¿sí? Lo mismo pasa con esta línea, ya cuando el punto está en A, entonces ya no hay ningún entorno que esté contenido en el complemento. Ahora, tomemos este punto que está acá, que ese punto sí que no está en A, porque está punteada la línea, ¿no? Ahora, yo intento tomarme un entorno que esté todo contenido en A complemento. Y eso no lo voy a poder hacer porque siempre va a estar tocando A, ¿ven? Acá siempre está tocando A, así que es imposible. O sea, todo lo que son los bordes y adentro del rectángulo, imposible que eso sea un punto exterior. ¿Bien? Ahora, analicemos este puntito que era el que estaba aislado. ¿Por qué digo que no? Y porque está en A, ¿sí? Siempre que esté en A, no es un punto exterior. Entonces, digamos, me tengo que tomar cualquier punto que esté por fuera, ¿ven? Por ejemplo, uno que está acá, sí. Cuando digo por fuera, cuidado que no estoy diciendo el complemento, porque el complemento no es igual siempre al exterior de A. Guarda con eso, ahí lo vamos a aclarar a eso. Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir eso que les acabo de decir? O sea, es todo lo que está por fuera del rectángulo y por fuera del puntito, ¿no? Se define de esta forma. El exterior de A es este conjunto complemento, donde este conjunto es todo el rectángulo cerrado, intersección también el complemento del puntito. Bien, ese es el exterior de A. Bueno, ahora vamos a dar algunas observaciones. Primero, los puntos interiores no son puntos exteriores. Eso es medio que ya lo dijimos. Los puntos frontera no son puntos exteriores. Y no, porque siempre tocan a A y a complemento los entornos. Así que ahí también estamos arruinados. A complemento no es lo mismo que el exterior de A. Esto es clave. Fíjense una cosa. Si uno mira a complemento, por ejemplo, estas dos líneas van a estar en el complemento porque no están en A. Sin embargo, no están en el exterior de A. ¿Sí? Porque acuérdense que esas dos líneas no eran líneas de puntos exteriores. Así que ahí tenemos, digamos, un subconjunto, ¿bien? Del complemento, pero que no está en el exterior de A. Y estamos viendo un ejemplo para decir, che, guarda, porque el complemento de A no es siempre el exterior de A. Cuidado con esa idea errónea. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a definir lo que es un conjunto acotado y ya un poco para terminar con toda esta clasificación de puntos y conjuntos. Un conjunto A que está en Rn se denomina conjunto acotado si existe un M positivo tal que la distancia de todos los puntos al cero, ¿ven? Norma de X es distancia de los puntos al cero, porque es menos cero ahí, ¿sí? Es más chico que M para todo X que esté en A. En otras palabras, si existe un entorno de centro cero y radio M, tal que A está contenido en dicho entorno. O sea, por ejemplo, se ve mucho mejor en un ejemplito. Si yo tengo este conjunto, ¿por qué este conjunto está acotado? Porque lo puedo envolver todo en una bola de radio M centrada en cero, ¿sí? No importa cuán grande tenga que ser el M, ¿bien? Porque puede ser que ese conjunto esté muy retirado,
No importa, bueno, tendrá que ser una bola enorme de radio M y centrada en cero, pero mientras se pueda hacer, perfecto, está acotado. Ahora, un ejemplo de un conjunto que no está acotado, por ejemplo, es este que es una franja infinita. Yo acá les puse unos puntitos como para que sepan que es infinita la franja. Eso jamás lo voy a poder meter adentro de una bola de radio M porque, bueno, por la naturaleza del conjunto. ¿Está bien? Bueno, entonces, hasta acá hicimos la clasificación de puntos y conjuntos en la topología de RN. Ya en un próximo video, entonces seguimos avanzando en funciones de varias variables. Hasta el próximo video.